Hola a todos y todas, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, saludos a toda la gente que ha estado aquí esperando el inicio del programa. Y bueno, pues vamos a ver quién tenemos por aquí. Galactic 2.0, saludos, muchas gracias. Sonia Renovato, bienvenida. Fernando Ferlaso, perfecto. Pues bueno, vamos a presentar a nuestro invitado especial, que es desde Salou, en España. Tenemos a Joseph Ben Levi. Hola, bienvenido, Joseph. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, Tomás. Muchas gracias por tu invitación y a ver qué nos depara este tema de hoy. Perfecto, pues bueno, Joseph tiene el canal Joseph Bien Levi Nueva Conciencia. Os podéis suscribir pinchando ahí en la descripción donde están las letras azules. Y bueno, pues el tema de hoy son los extraterrestres en la Biblia. Y bueno, vamos a empezar con una pequeña explicación en general sobre los extraterrestres en la historia, ¿no? Bueno, sigue llegando gente. Oski Linux, saludos. Comida callejera, perfecto, bienvenido. Bueno, perfecto, pues adelante, Joseph, con tu explicación. Bueno, pues muchas gracias, Tomás. También quiero agradecer a todos tus oyentes que están aquí. Gracias por estar ahí. Y bueno, a ver, lo primero que tengo que decir, yo soy licenciado en teología, historiador y judío mesiánico para más INRI, ¿no? Para más herejía, si se puede decir así. Entonces, desde el punto de vista de un teólogo, de un judío y de un historiador, el concepto de extraterrestres en la Biblia pasa por analizar primero una situación que tenemos que tener muy clara. La Biblia es un libro que habla de historia y es un compendio de libros reunido a lo largo de prácticamente más de 1000 años por diferentes autores. No es exactamente un libro que baja del cielo con tapas y así, ¿no? Como los que tengo aquí detrás, con una portada, una contraportada y viene así bajado del cielo. No, eso no es así. Y es un compendio que se ha dado a lo largo de otras culturas contemporáneas. Y entonces en esas culturas contemporáneas pues sí que podemos ver también testimonios de cosas extrañas que han pasado. Lo que está claro es que todas las culturas antiguas del planeta establecen una premisa mayor, que es: dioses venidos del cielo o de las estrellas nos formaron y nos enseñaron. Esa es la premisa que aparece en todas las culturas, cada una con el nombre que le ha querido dar al dios que los parió. Y en ese caso, pues podemos recordar testimonios de cosas extrañas que han visto esas culturas en sus cielos, que no es algo que aparece ahora en el siglo XX, siglo XXI. Entonces, en China, por ejemplo, se habla en el libro de los hijos del cielo, en la ciencia natural, durante el reinado de Shiji, hace 4000 años, donde aparecen 2 soles en el río Feichang, bajo la dinastía de Wanjia. Y estamos hablando del siglo IV antes de la era común también, en la dinastía Tang, el historiador Zhang Guo, con el emperador Qin Fu, Tianyu. Todos ellos hablan del testimonio de ovnis, de algo que estaban viendo, ¿no? No sabían explicarlo. En Grecia, en el libro octavo de la Eneida, cuando Virgilio habla de las ruedas que transportaban rápidamente a los dioses. En Roma, en el Prodigiorum Liber del historiador Julio Oseckens, citando a Cicerón, Tito Livio, Séneca, dice que también cuando estaban los cónsules Cayo Mario y Lucio Valerio en Tarquinia, vieron un objeto en forma de antorcha encendida circular, ¿no? Y Tito Livio escribe naves fantasmas que brillaban en el cielo en Amiterno y aparecieron hombres con vestidos destellantes.
Carlomagno, en los anales lauricenses, los sajones estaban asediando un castillo en Sigisburg de los francos y aparecen dos luces rojas en forma de escudos y huyen, escapan. Los indios Hopi en Arizona, por ejemplo, también el oso blanco, que sería uno de los líderes de los indios, pues dice que hablaba de esos seres cachinas que movían piedras por el aire, que construían bajo tierra, y esto pues igual que los textos de la India sánscritos, que habla de lo mismo, ¿no? Ya nos podríamos ir, si queremos, a la época medieval, allá por el 1527, Bernal Díaz del Castillo, el cronista de Hernán Cortés, ¿no? Cuando habla que los indios mexicanos vieron señales en forma de ruedas de carro con rayas de colores. Los dogones en Mali, ¿no? Sabían de la existencia de la estrella de Sirio B, y estamos hablando desde el siglo XII. Y entonces esto sabemos que no fue descubierto hasta por la astronomía actual en el siglo XX, ¿no? El caso es que tenemos testigos de ovnis, de objetos extraños que aparecen en el cielo, desde Tutmosis III, Alejandro Magno, Timoleón, o sea, todos ellos en el siglo IV también antes de la era común, Cayo Julio César en Pompeyo, siglo I, Constantino el Grande, dice que vio una espada volante, esto es lo que cita también Flavio Josefo, ¿no? Dice que había una especie de espada volante que volaba sobre Jerusalén en el primer siglo. En fin, Pedro Valdivia, el cronista de Pedro Cieza de León en el siglo XVI, Fray Junípero Serra en el siglo XVIII, o los cilindros sobre Nuremberg en el siglo XVI, etc. Tenemos testimonios, muchos testimonios a lo largo de la historia, como el famoso testimonio también del Tassili en Argelia, donde aparecen esos seres extraños con escafandras. Y es curioso, cuando tienen que dibujar a humanos, dibujan a humanos o animales cuando tienen que dibujar animales, pero cuando tienen que dibujar seres extraños, dibujan seres extraños. Entonces aquella gente, la crítica suele decir que era porque tomaban plantas alucinógenas y dibujaban eso así. No, porque cuando tienen que dibujar animales los dibujan bien, etcétera. Los guanginas en Australia. Y bueno, podríamos estar hablando pues de algo muy común que es en todas estas culturas antiguas, y es que el concepto Dios. ¿De dónde nace el concepto Dios? Un Dios creador de todo, que nos ha formado, pero que utiliza a sus embajadores, sus ángeles o unos semidioses de menor grado. Y luego, bueno, todas las creencias antiguas parten de esa premisa mayor, y luego tenemos el testimonio que podemos tocar, práctico, ya no es teórico, sino que lo tenemos en los megalitos, imposibles de construir hoy en día, tal y como están hechos, que aguantan terremotos, llevan más de 4.000 años en pie. Hablamos del aglomerado o el hormigón de los antiguos a través del ablandamiento de piedra. Hablamos de estructuras simétricas perfectas, prácticamente con cero error en simetría y en cálculos con el polo norte, con las estrellas, todo lo que es este tipo de construcciones megalíticas tan prodigiosas como las pirámides de Giza, Sacsayhuamán, el templo de Baalbek en Líbano, Yoraguni en Japón, etc. Son construcciones imposibles, y luego tenemos artefactos, no solamente los ópars, sino que tenemos otros tipos de tallados en diorita, en materiales muy duros como la andesita, pulidos a espejo como los famosos recipientes de Saqqara, que la gente llama sarcófagos. La crítica los atribuye al dios Apis, donde dicen que enterraban a bueyes. No se ha encontrado ningún buey enterrado ahí, y las inscripciones que hay dedicadas al dios Apis pertenecen después a dinastías posteriores, es decir, primero estaba el sarcófago y dinastías posteriores lo usurparon y escribieron lo que quisieron escribir allí. Bien, tenemos muchos testimonios en el mundo fuera de lo que es la Biblia en sí, y entrando ya en la Biblia, lo primero que nos encontramos en el Génesis, en Bereshit, es ese texto que nos dice Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz, que guía en el principio
en uno de los principios, literalmente sería Bereshit, en uno de los principios creó Bara Elohim los cielos, en plural, y la tierra. Entonces, aquí hay algo que para mí es muy importante destacar, y es que la palabra Elohim puede ser usada tanto así, en esta forma, en singular como en plural. Elohim viene de una raíz que es él, y esta palabra literalmente vendría a significar un magistrado, un ser superior, un juez. Entonces, ser superior o magistrado en sentido de qué, de quién, de él mismo, no, de que alguien más por encima de ese Elohim se lo da. Todos podemos recordar en Juan 10, el Evangelio de Juan capítulo 10, como citando los salmos, Yeshua ante sus enemigos corruptos fariseos, algunos de ellos le decían: no te queremos apedrear por las buenas obras que haces, sino porque tú, siendo hombre, te haces Elohim, te haces un juez. ¿Quién te ha dado esa autoridad a ti si eres un blasfemo? Si eres, porque más adelante se lo dicen, eres un bastardo, un manser. No sabemos quién es tu padre. Ese sería otro tema que lo dejo para más adelante. Ya les anticipo que Yeshua para mí no es un extraterrestre, sino que es un terrestre extra. Es decir, sería una persona, un ser humano, que en este caso el Masías de Israel. Cumpliría con esa función. Pero bueno, no nos adelantemos. Estos Elohim, en este caso, y por el contexto que nos va a ocupar, Elohim serían, a mi modo de ver, y siempre estamos teorizando, aquí tengo que dejar esto muy claro, yo voy a teorizar, no lo sé, pero por toda la investigación que llevo, todos los años que estoy viendo esto, y ahora desde esta perspectiva, y a través del testimonio de todas las construcciones antiguas y de todas las culturas antiguas, que siempre se repite lo mismo, estos Elohim serían simplemente, y no tan simplemente, serían esos portadores de vida, esos sembradores de vida, no solamente en este planeta que nosotros llamamos Tierra y que no es nuestro, sino que sembrarían vida por todo el universo. Serían un tipo de raza primigenia muy, muy antigua que irían sembrando la vida, porque un diseño inteligente que no es hombre ni mujer, vamos a llamarle Dios o el Eterno o Hashem, los estaría comandando, lo que llamaríamos la Slihut en hebreo, o una embajaduría. Esto estaría ocurriendo en el primer capítulo. En el segundo capítulo se invierte el orden de la creación y aparece, digamos, el ser humano y luego el escenario, mientras que en el primer capítulo es al revés. En este segundo capítulo, el concepto Yuhet Bajei, o el Eterno, aparece como ese diseño inteligente que ha comandado a esos Elohim. Por eso los Elohim dicen también en el primer capítulo: descendamos y hagamos. Está utilizando una forma plural. Ahí en el judaísmo se interpreta esto como un plural majestático, de fuerza, de grandeza, como hace un rey. Yo sinceramente creo que eso es algo muy actual, muy actual. Tenemos que pensar que hace 2000 años, en un contexto muy diferente y semítico, para mí la idea sería de que efectivamente estaríamos hablando de que existía un tipo de comandados por un diseñador inteligente, que ya digo, no es hombre ni mujer ni tiene barba blanca, que estaría produciendo la vida. Habría producido al ser humano y el escenario en el que nos movemos. Habría como un arca de Noé, pero con semillas de árboles, de plantas y de seres humanos. Esto me lleva al concepto que encontramos en Bereshit 6, cuando habla de que habían nefilim en la tierra en aquellos días, antes y después de que los hijos de Dios se juntaran con las hijas de los hombres. El texto en hebreo es muy enfático y es que dice que había antes y después. Antes y después había nefilim. Antes y después de esa, en teoría, presunta hibridación. Algo ocurrió en Génesis 6 y no sabemos
exactamente si serían estos hijos de Dios o los Bene Elohim, literalmente sería esto, que se juntarían con las Benot Adam, las hijas de los hombres. Entonces, Adam, tengo que decir que no es un nombre propio, es una función de humanidad, las hijas de la humanidad. Sería literalmente esto, es decir, con la hembra. Entonces, aquí tenemos la parte masculina que desciende de estos magistrados que han formado las semillas del escenario y del ser humano. Y esto, en cierta manera, concuerda con muchas culturas antiguas, no solamente con los aztecas, con los indios, con China, con Japón, etcétera, incluso con los vikingos. Bien, en este caso la palabra nefilim vendría de una forma nafal que significaría literalmente los que descienden o los que bajan. Hay quien interpretan que son caídos. A ver, y otros que van más allá de la raíz y de la cultura hebrea y dicen que son los ángeles caídos. Yo, sinceramente, esto no lo creo así, por una sencilla razón. Porque en el cielo, vamos a poner cielo entre comillas, donde está ese diseño inteligente, no existe la dualidad, existe la unicidad. El bien y el mal están allí juntos. Y existe lo que se llama la perfección absoluta. No existe el libre albedrío en el cielo. No, no, no. Donde está el eterno solamente hay perfección absoluta. Y todo obedece a eso, al diseño inteligente. Por lo tanto, no puede haber un ser que sea bueno y se enfada un día y se va. Y con él se lleva multitud de ángeles. Entonces, esos textos hay que tener cuidado porque hay que entenderlos en aquel tiempo y por aquella cultura. Entonces, vamos a encontrarnos textos en Apocalipsis y otros. Yo ya sé que mucha gente está pensando en esos textos. No, pero, o en Ezequiel o Isaías 14. No, vamos a intentar contextualizarlos en su sentido, ¿no? Entonces, estos nefilim serían esto, unos supervisores. Los Elohim serían los que siembran y los nefilim serían unos supervisores. Hay quien ha interpretado que son los gigantes. Bien, yo les voy a enseñar aquí algo y es esto. Este libro es de los textos del Qumran. Es un buen libro con la traducción de Florentino García Martínez de los textos del Qumran encontrados allá por el 1947-48 en Israel. Todos podemos recordar un poquito la historia de estos textos que se encontraron en el desierto y así. Y entonces aquí tenemos, en estos textos del Qumran se encontraron todos los libros de la Torá y de lo que se llamaría el Antiguo Testamento, menos del libro de Esther. Y aparecen otros libros, como es el libro de Enoch, y el de los gigantes. Entonces, aquí hay un fragmento en la cueva 4Q, 531, fragmento 1, dice, se contaminaron los gigantes y los nefilim. Dice literalmente el texto, se contaminaron los gigantes y los nefilim, engendraron, y entonces hubo como una especie de rebelión, ¿no? Y en fin, y los gigantes pues destruyeron ciertas cosas, hubo un conflicto aquí. Pero lo que quiero recalcarles a ustedes es que dicen los gigantes y los nefilim. Hay gente que interpreta que los nefilim son los gigantes, esos que el Smithsonian y esos que otras agencias secretas o logias o lo que sea han querido destruir. Yo creo que algo de eso tiene que haber, ahí tiene que haber una élite que no le interesa que la raza humana conozca más allá de los 6.000 años y de la parte oficialista y cientifista darwiniana, que yo respeto la postura esa, pero lo que tengo que decir es que estos nefilim serían seres que descienden de las estrellas y que estarían supervisando esa posible hibridación. Es decir, hubo quizás un salto en la raza humana, no sería como ahora la conocemos, sino que podría haber sido diferente. Estamos hablando de unos 12.000, 15.000 años atrás. Por supuesto, esto de que la humanidad tiene 6.000 años, como contaba este sacerdote monje inglés James Ussher, hizo un conteo de las generaciones que hay en la Biblia y llegó que la Tierra tenía 6.000 años de antigüedad. No.
para nada. A ver, entonces, esto es lo que quiero decir. El libro de Enoch nos relata como esta historia de este tipo de ángeles, que hay una especie de rebelión, lo que se está hablando de que, a mi modo de ver, que el Eterno, el diseño inteligente, crea, forma el espacio y el tiempo en dualidad. En el momento que forma, aparece la dualidad. Cuando forma el universo, aparece la dualidad. El día, la noche, la vida, la muerte, el frío, el calor, dualidad. Hombre, mujer, para que exista una cadena, una reproducción. Crea la dualidad. Y en esa dualidad crea el libre albedrío. Y entonces, muy seguramente, como diría Carl Sagan, si todo ese espacio está vacío, ¿cuánto espacio desaprovechado? Razas, y lo digo y así claramente y no se me caen los anillos, razas mucho más antiguas y sofisticadas y avanzadas que la nuestra, existen y existían en el universo antes que nosotros. La Tierra, según han calculado a través de dataciones los geólogos, tendría unos 5.000 millones de años. Y entonces los astrofísicos han calculado, que para mí es muy arrogante poner un cálculo a la datación del universo a través del fondo de ondas, a través del espacio profundo, unos 15.000 millones. Yo creo que tiene más, eso no se puede calcular así. Pero bueno, estaríamos entrando en otro tema que no quiero entrar ahora. Entonces, razas mucho más antiguas que nosotros sí que han podido combatir entre ellas por la hegemonía, por el poder, y quizás se han apartado de la misión para la que fueron creadas. Eso sí, pero no estamos hablando de que existen unas entidades, unos ángeles espirituales en el cielo, que eran buenos, existían en la unicidad y en la perfección y un día no están contentos con la nómina que les paga el jefe y se van de la empresa. No va así, no va así. Entonces yo creo que si se ha dado una rebelión ha sido a través de razas alienígenas, extraterrestres, en los confines del universo, es decir, en planetas mucho más antiguos que nosotros. Y eso es lo que recogería el libro de Enoch. A ver, ahí está la teoría de Erich von Däniken que dice que los ángeles de la Biblia son los extraterrestres de hoy. Los ángeles del pasado son eso, ¿no? Yo no puedo decir coincido con él o dejo de coincidir, yo simplemente estoy dando una idea que para mí es coherente y si otra persona también la tiene, pues me parece genial, me parece estupendo. Esto es como decir, no, Joseph, pero eso lo dice Erich von Däniken, lo dice la cienciología, lo dicen los raelianos, no. A mí me da igual que lo diga quien lo diga. Yo estoy diciendo lo que a mí me parece más coherente después de tener 55 años y de estudiar el texto bíblico y otras culturas y la historia y el testimonio evidente que tenemos en la arquitectura y en el testimonio megalítico. Entonces para mí lo más coherente es esto. Hay otras razas más antiguas y más sofisticadas. Tienen conflicto entre ellas. Bueno, parte de esas razas sí que siguen supervisando, siguen cumpliendo su función de Elohim y de Nefilim, no solamente en la Tierra, sino la podrían estar cumpliendo en otros mundos habitados. Bien, a mí no me extrañaría que cuando se habla de que Enoch fue llevado al cielo, el texto paralelo del Génesis, Génesis 5, estaría con Hebreos 11, solamente aparece en estas dos partes. Estamos hablando del segundo Enoch que aparece, no el hijo de Caín, sino el hijo de Jared. Este Enoch dice, Hebreos 11:5, que fue trasladado para que no hubiera muerte. En este caso, para mí sería perfectamente una abducción. Fue sacado de aquí. Y no me extrañaría que efectivamente esta persona pues no volviera. Que haya abducidos y vueltos a dejar también podría ser el caso, como sería el de Elías. En este caso, Elías, en el segundo libro de Reyes, dice que fue sacado por una carroza de fuego, una Merkabá,
Y claro, la gente se piensa que ya está, que le pasó lo mismo que a Enoch. Yo creo que no, porque 4 años después, tenemos en el segundo libro de Crónicas que está escribiendo una carta al rey de Judá, Acaz, un rey malvado, que está escribiéndole una carta para que se aparte de su pecado. De todas maneras, si leemos más adelante, los discípulos de Eliseo, digamos su alumno, dicen que a lo mejor ese remolino de viento se lo ha puesto en otro lugar. Lo que sí que es cierto es que algo pasó allí y fue sacado de allí. Igual podemos ver con Felipe o con el mismo Yeshua en Mateo 4, cuando fue llevado por el Espíritu, o Felipe también fue llevado por el Espíritu, o ya en el capítulo 1 de Hechos dice que Yeshua fue llevado al cielo. Entonces, en este caso, bueno, para mí, este tipo de conceptos de arrebatar, como salía Saúl, el apóstol Pablo, ¿no? Que dice que fue arrebatado al tercer cielo, nos dice en la segunda carta de Corintios. Yo creo, en este caso, salía Saúl al tercer cielo. Entonces, los antiguos dividían el cielo en 3 partes. Un primer cielo, que era el que estaban viendo, otro segundo cielo, que es donde estaban las estrellas y los planetas, y un tercer cielo, que era donde estaría Dios. En este caso, esos seres, esas razas que estarían supervisando todo. Ellos no entendían, ¿no? En el judaísmo también se habla hasta de 7 cielos. Pero bueno, yo lo dejo ahí para no complicarlo mucho, pero algo pasó, algo pasó. Mosé, por ejemplo, siguiendo un poco con la cronología bíblica, Moisés en el Sinaí dice que también cuando subió al monte, él entró en una nube, y bueno, pues podríamos pensar que ya no estaba en el monte, sino que estaba en esa nave, porque dice que el suelo era como de zafiro, era de cristal, y durante 40 días no comió ni bebió, es decir, el tiempo se pudo hacer relativo ahí, y su rostro cuando bajaba del Sinaí era cornudo. Kerem, en hebreo Kerem. Entonces, Jerónimo con la Vulgata lo dejó como cornudo. Y por eso la estatua de Miguel Ángel con Moisés le pone cuernos. Esto ustedes lo buscan en Google y lo pueden ver ahí. Moisés tenía cuernos, la estatua de mármol que hizo Miguel Ángel. Esto es un error de traducción. Esto es para que entiendan ustedes cómo un concepto hebreo de hace 4000 y pico de años es malentendido al latín. Por Jerónimo Estridón cuando escribe la Vulgata. Bueno, la palabra Keren no solamente significa cuerno, sino que significa fuerza, poder, porque es lo que los antiguos veían, un animal con fuerza, poder, y cuando veían que una persona, cuando veían brillo en el fuego, cuando veían brillo en el sol, decían eso es poder, y la misma palabra Keren era para eso. El hebreo antiguo tiene unas 50.000 variantes, el moderno tiene más de 200.000, pero los antiguos se basaban mucho en el texto oral, en lo pictográfico. La escritura vino después. La gente se comunicaba hasta con el pensamiento. Solamente mirando ya sabían las intenciones del corazón del que tenían delante. La palabra era honor en aquel tiempo. Bien. Esto tengo que dejarlo bien claro. Entonces los conceptos son esos. Tenemos también esa nube que les acompañaba en el desierto, ¿no? Para mí está clarísimo que aquí estamos ante un suceso que para mí ocurrió, no sé de qué manera, pero ocurrió. No tengo por qué dudar de esto. Yo sé que mucha gente puede dudar de la existencia de Moisés, pero yo me pregunto, ¿y por qué no dudan de la existencia de cualquier faraón? Es esa la misma nube que dice... Cuando la nube estaba encima del tabernáculo no podían entrar porque la gloria de Jehová estaba en el tabernáculo. Exacto, muy bien, Tomás. Me gusta que hagas este intermedio, porque esa gloria, esa Sejiná, es una presencia. La palabra Sejiná es una presencia. Y esa nube no era una nube como de vapor, no sabían ver lo que significaba esa nube. Cuando se estudia algo de física de partículas y algo de física cuántica, lo primero que se ve al microscopio electrónico es que el átomo es una nube. Es una masa blanca
de algo que se está moviendo ahí. Y luego descubrimos que efectivamente tenemos el electrón, neutrón, protón, y lo tenemos ahí dando vueltas alrededor de un núcleo. Y si seguimos bajando más en la escala, vamos a ver que no hay nada, que es todo pura energía. La materia es energía. Y bueno, y si quieres entender el universo, como diría Nikola Tesla, piensa en frecuencia, energía y vibración. Entonces, la nube que ellos estaban viendo era algo parecido a eso, a un campo de energía que desconocían. Y que depende qué persona, con qué sintonía se acercase a ese campo, pues podía vivir o podía morir. Por eso el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, cuando se acercaba una vez al año a entrar al Mishkan, el lugar santísimo donde estaba el Arca de la Alianza, que eso sería otro gran tema, él tenía que llevar un pectoral, tenía que ir con un tipo de vestidura muy especial de lino puro y con un efod, con un Urim Tumim. Urim Tumim, que vendría a significar luces y muerte. Pero esto sería también para hablar en otro tema. Bien, seguimos con la descripción. Hemos hablado ya de Moisés, de Elías, y vamos ahora a hablar de un capítulo donde para mí es uno de los más evidentes en que hubo una manifestación ufológica. Es el capítulo 1 de Ezequiel. Y aquí, si nosotros leemos este pasaje sin ningún prejuicio, tal y como está, y lo voy a decir ahora literalmente, este hombre que estaba en la deportación en Babilonia, Asiria había quitado de en medio al reino del norte. Israel se había dividido en dos reinos, la casa del norte arriba, con Samaria y así, y 10 tribus, y abajo se había quedado Judá y Benjamín en el sur, y Jerusalén. Y entonces esta tribu del sur, la casa del sur, iba a ser destruida por el rey de Babilonia. Bien, Ezequiel estaba allí. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué nos va a ocurrir? ¿Nos van a matar a todos? Y entonces tiene esta visión. Ese es el contexto histórico más o menos, para que ustedes lo entiendan. Y tienen la visión de una visión especial. La palabra para visión que se emplea es ra. Conjugada vendría, tal y como aparece en el texto, a ser moré. Una visión hacia mí. La palabra moré vendría a ser un maestro. O sea, él estaba recibiendo algo para aprender. Es decir, no estaba como a veces Nabucodonosor o otros reyes paganos que tienen visiones que les confunden. No, esto era algo que estaba viendo de una manera clara, con un objetivo, aprender. Y es por eso que yo digo, y he hecho hincapié en la premisa mayor, Elohim, sembradores, y luego los Nefilim son los que son los supervisores. Ese diseño inteligente no deja sola a la creación, siempre manda a enviados, emisarios, ángeles o malajim, para esos propósitos, o incluso puede mandar trozos de información en forma de lo que llamaríamos espíritus, Rujot. Porque los seres humanos nosotros no somos esto. Yo no soy esto que están viendo ustedes, esta cara, este cuerpo, esta mano, esta camisa. No soy yo. Yo soy información. Y la información, igual que la energía, siempre están. Cuando yo muera, aparecerá otra información de mi hijo, de mi descendencia o mis ascendencias. Y en el momento de morir, toda esa información queda en una nube. Y entonces esa nube está fuera del espacio y del tiempo. Y el Eterno puede tomar parte de una ascendencia o descendencia mía y ponerla en un futuro en alguien que viva, para que entienda una lección, para que aprenda algo y se produzca a lo mejor eso que llamamos déjà vu, o se produzca algo que digas, ahora entiendo por qué me pasa esto. O simplemente no lo entiendo, te vas a morir, lo entenderás después. En fin, estamos hablando en este caso de Ezequiel, que tiene una visión de unas ruedas. En este caso yo te he pasado, Tomás,
unas imágenes de la película Attraction, una película rusa, donde para mí sería lo más apropiado, porque, a ver, aquí en la visión de Ezequiel, a ver, tengo por aquí, déjame mirar una cosa, a ver dónde la tengo esta. A ver, bueno, la otra, la de las ruedas, vamos primero. A ver, ¿dónde la puse entonces? Bueno, quizás lo haya puesto en el otro texto. Bueno, vamos al capítulo 1 de Ezequiel. Da igual. Entonces, esta, para mí sería algo así, lo que podría haber estado viendo. Esto es una película rusa que me gustó mucho, Attraction. Y luego está la otra película, como es Señales del Futuro, también protagonizada por Nicolas Cage. Ahí también aparece otra imagen. Y estaría viendo quizás algo, un aparato tecnológico que se mueve con dos estructuras, una dentro de otra, pero no se mueve del sitio. Las ruedas están girando sobre sí mismas y no se mueven. Si ustedes pueden buscar un tráiler de esta película, lo podrán ver mejor, o la otra, si la tienes por ahí, de Nicolas Cage, Señales del Futuro, que también está muy interesante. Para mí sería lo más aproximado que estaría viendo Ezequiel. Entonces, él estaría viendo eso. Cuando habla de ruedas llenas de ojos, pues hay que entender que esa persona nunca había visto una luz en una estructura. Esta sería la nave de la película Attraction rusa. Está muy bien. Tiene dos partes. Los efectos especiales son magníficos. Y entonces estaría viendo esto. El hombre no entendería. Y luego empieza a ver unos seres antropomórficos. Dice que vio seres. Pues la palabra que aparece aquí es Hayot. Esta sería la otra que estamos viendo ahora. Esta sería la de la película Señales del Futuro de Nicolas Cage. La nave estaría dando vueltas, los círculos. Bueno, pues estos seres antropomórficos aparece, citándolos, dice uno con cara de hombre. En este caso está hablando de Adán, está hablando de una cara que puede hablarle, puede mirarle y puede hablarle. Esa sería la idea, y que vendría a representar a todo lo que sería la raza humana, o se estaría dirigiendo a la raza humana. Luego dice que tiene una cara de león. La idea es que la misma cara tendría un aspecto temible. Luego dice que tiene cara de buey. Entonces, la cara de buey lo que destaca son sus ojos. Los ojos del buey son de los más grandes que hay en estos seres y son negros y avellanados. Y luego dice que tiene como cara de águila. Entonces, la cara del águila vendría a ser como si tuviera una estructura. Una estructura dentro de la cara y rodeando la cara del ser a modo de escafandra o de algo. Y quizás lo que más he encontrado apropiado para ello es en la película y serie Stargate, cuando aparece este tipo de razas así, los Jaffas, y que serían de esta manera, ¿no? Llevarían este tipo de escafandra. Es curioso, pero para mí me resultó interesante. Estoy teorizando, por supuesto. Y lo que sí que quiero decir que el profeta Ezequiel algo estuvo viendo, algo pasó. Está recogido así también en los textos del Qumran. Y bueno, algo estuvo viendo ese hombre. Tengo que decir que cuando aparece la descripción de esa nueva Jerusalén,
no tiene, perdón, del templo, no tiene nada que ver, con las medidas del templo de Salomón, es otra cosa. Entonces estamos hablando de que ese tipo de seres, de embajadores del cielo, que precisamente los textos del Qumran los llama a esos gigantes los hijos del cielo. Pues sería eso, ¿no? Serían, digamos, supervisores. Serían supervisores que junto con los Nefilín estarían, pues, de alguna manera haciendo de ayuda, dando el mensaje. No solamente se da el mensaje a través de razas, sino también de ángeles y de espíritus, que serían simplemente grados de información, trozos de información que pueden quedar en una gran biblioteca universal o registro acásico, si lo queremos ver así, y que ese creador, diseño inteligente, lo puede ir tomando y poniendo en el momento adecuado, en su profeta adecuado o hombre sabio. No solamente estamos hablando de la Biblia, estamos hablando de hombres sabios que han habido en cada generación, de cada cultura, de cada pueblo, a lo largo de toda la historia. Y esto, pues, es así, es así. Y si uno va a mirar las culturas en México, en Perú, en China, en Japón, va a ver que es así. En Egipto, bueno, que no se llamaba Egipto, se llamaba de otra manera, etcétera. Bien, hay un texto también en el libro de Jueces 5:23 que dice: maldecid a Meroz, dice el ángel del Eterno, maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron en ayuda del Eterno con los valientes. Bien, pues hay rabinos, entre ellos el filósofo Hadai Kreska, que dice, citando al Talmud también, a Bodasara, que estaría hablando de seres de otro planeta aquí. Y que, bueno, pues no habrían venido a ayudar. Yo no lo sé, pero en el judaísmo esto se contempla. Lo cierto es que no solamente en el judaísmo se cree en la existencia de seres extraterrestres, por supuesto, siempre habrá, estoy hablando en general, pero siempre habrá a alguien en particular que no crea. Para mí es difícil no creer, yo sí creo que puede existir vida inteligente y no solamente bacteriológica, ¿eh? ¿Por qué una sí y la otra no? No tiene sentido, ¿verdad? Bueno, y que está ahí, ¿eh? Bien, otro pasaje ya para ir terminando lo encontraríamos entrando ya en lo que se conoce como Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, en la estrella de Belén. Y bueno, si nosotros leemos con atención el pasaje, estamos viendo que existen unos sabios que vienen de Oriente, mal llamados Reyes Magos, que serían simplemente judíos de la dispersión de la diáspora que quedaron en Babilonia y habrían estudiado el cielo con todo también, con sus amigos, compañeros, en esa dispersión de Caldea y de Asiria. Y ellos habrían estado estudiando el cielo y habrían visto una señal que apareció en la parcela de Jacob. El cielo lo tenían parcelado en 12 partes en la antigüedad y vieron que en esa zona de Jacob algo brilló. Un orbe, no lo sé, pero inteligente era. Entonces, ¿por qué no puede ser el cometa Halley? Porque fue en el 11 antes de la era común. Tampoco creo yo que sea una conjunción de planetas, Júpiter, etcétera. No lo creo porque estaban viendo algo inusual. Algo que solamente podían ver y entender ellos. El texto sigue diciendo claramente que esa estrella aparece, los guía a Jerusalén y de Jerusalén los guía a Belén. Entonces, unos 10 kilómetros de distancia y se pone encima de la casa. Una conjunción no hace eso, ¿eh? Un cometa no hace eso. Y bueno, entonces, orbes, pues posiblemente. Este tipo de luces enigmáticas se ven día sí día también en Lima, en Perú, y en México, encima del Popocatépetl, del volcán, etcétera. Bien, en este caso entramos con el concepto de Yeshua, que es lo que hablábamos antes, si era un extraterrestre o no era un extraterrestre. Para mí no lo era. Para mí fue una fecundación in vitro de este tipo de razas, de este tipo de supervisores. Utilizaron
a Miriam, a la Virgen María, y podrían haber tomado del esperma de Yosef sin él saberlo y fecundar a Miriam. Entonces, la Torá nos dice que Yeshua, para calificar al trono, como por la ascendencia de David, tenía que venir de varón y tenía que tener semilla del linaje para el Masías. Entonces, no puede ser una semilla diferente. Lo habría dicho, yo creo que los escritores inspirados por ese diseño inteligente lo habrían reflejado así, y no ocurrió esto. De todas maneras, cuando Yeshua está ya ante el Sanedrín, a punto de ser crucificado, antes de ser llevado a Poncio Pilatos, los corruptos fariseos no encontraron ningún motivo para crucificarle, no lo encontraron, y lo único que encontraron para llevarlo a Pilato fue que dijo aquello de que iba a destruir el templo, que no era una cosa simbólica y tal. Entonces, si hubiera sido un mánser, un bastardo, lo habrían sacado. No lo sacaron porque vieron que efectivamente su padre era Yosef, según se creía y según decían ellos. Y efectivamente para mí lo era, porque este tipo de entidades pudo haber tomado, siempre estoy teorizando, pudo haber tomado de la semilla de Yosef e implantarla en Miriam. Esto sería cubrir con esa información llamada Espíritu Santo, que es simplemente el Espíritu Santo. Para mí no es una persona independiente de ese diseño inteligente, sino que es el mismo diseño inteligente en acción en un mundo dual, en una creación dual. Se manifiesta de esa manera. Bien, Yeshua arrebatado en Hechos 1, como hemos dicho, Felipe, Saúl, el apóstol Pablo, arrebatados, abducidos, algunos no vueltos a traer, como podría ser Enoch, no lo sé, otros sí, vueltos a dejar. Y luego, para acabar, Apocalipsis nos habla de una ciudad celestial que desciende, la Nueva Jerusalén, de cristal, etcétera. Un ovni, no lo sé, pero resulta extraño, porque lo que vemos en Apocalipsis, que pues si algunos no lo saben, Apocalipsis en griego significa revelación, lo que vemos es el final de todo. Llega un momento en que tanto dolor, tanto sufrimiento por parte de nuestro pueblo Israel, a manos de tanto exilio, pues llega a su fin, ¿no? Y entonces pues se habla de esto, ¿no? Las 3/4 partes de la tierra pues van a ser destruidas, van a haber hambre, guerra, pestes, enfermedades, pandemias, la marca de la bestia, va a haber mucho sufrimiento, pero llegará un día en que eso se acabará. Y entonces aparecerá esa recompensa donde no habrá muerte, no habrá más lágrimas. Y entonces se habla de que no habrá día ni noche. Se dan cuenta, volvemos a la unicidad de donde salimos, nuestro origen, la información, ese gran diseñador de todo lo que es el software y el hardware. Pues el hardware se rompe, es nuestro cuerpo, la carcasa se rompe, pero la información sigue estando ahí. Nuestros hijos de nuestros hijos de nuestros hijos podrán descargarse ese PDF de nuestra vida que está en la nube y podrán estudiarlo, podrán ver dónde hemos fallado, lo que nos ha faltado por acabar, complementar. En fin, esto sería, digamos, lo que somos, para lo que hemos venido, para llenar esa biblioteca universal. En el judaísmo esto se llama Gilgud HaNeshamot, que sería rueda de almas, mal llamado reencarnación, que no existe como tal, es simplemente eso, somos información en progresión constante. Bueno, y acabar, como no, con una cosa, Tomás, si me lo permites, luego si quieres tenemos preguntas de la gente o tuyas propias. En Apocalipsis 5:3, y ninguno, dice, y ninguno ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y en Filipenses 2:10 dice, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Estaría hablando de seres intraterrenos como los tridáctilos? Posiblemente. En este caso estaríamos hablando de que las razas madre habrían creado no solamente esta humanidad, sino otro tipo de humanidades, otro tipo de razas en otros mundos, incluso en la Tierra.
inteligentes, porque estamos hablando de un tema que ya hemos tratado otras veces y posiblemente sea esto, o quizás debajo de la tierra se refiera simplemente pues una manera simbólica de hablar de todos los animales que hay sobre la fauna sobre la tierra, en el fondo del mar, etc. En fin, tenemos explicaciones muchísimas, muchas teorías, por supuesto. Este es un tema altamente simbólico y teórico. Yo no estoy diciendo que sea exactamente así, pero me inclino mucho a que por aquí podrían ir los contextos, por aquí podrían ir las posibles explicaciones de tantos misterios que estamos encontrando y que no tienen explicación. Vale, si quieres vamos mirando preguntas o comentarios de la gente del chat. Sí, perfecto. Muchas gracias, Joseph. A ver qué preguntas tenemos por aquí. Oski Linux NASA dice, ¿qué opina de la NASA? ¿Hay cohetes en la antigüedad en piedra tallada o algo así? Yo creo que aquí se está haciendo referencia quizás a arqueología, a OPARS. Creo que se encontró algo de esto en las ruinas de México y también, si no recuerdo mal, de Siria y del Líbano. Yo creo que hubo algo en el pasado, pudo haber un tipo de raza que convivió con la raza humana hace 12.000, 15.000 años y que tendría unas tecnologías muy avanzadas, no solamente para el ablandamiento de piedra o digamos el hormigón de los antiguos, la alquimia antigua, sino también para diseñar pulidos, cortes y mover grandes bloques. Y supongo yo que llegarían no solamente a través de sus naves, sino incluso a través de dimensiones, podría ser. Y hay otra cosa, ya que habla de NASA, para mí NASA forma parte del estamento militar y por supuesto que nos ocultan información. Esto lo sabemos desde Donna Hare, que estuvo trabajando allí por orden de NASA, serigrafiando fotografías, cortando, tapando con spray, etcétera, de las misiones Apolo. Ok, luego pregunta sobre la luna, quizá no tenga mucho que ver con el tema, pero no sé qué piensas sobre ese interés en la luna. ¿Es solo por los posibles minerales que pueda haber o crees que puedan haber restos de extraterrestres, bases extraterrestres? Todo ese rollo. A ver, yo creo que pueden darse dos cosas. Uno simplemente es propaganda, marketing, puro marketing, y para decir aquí estamos nosotros, seguir confiando en nosotros. Y hay que decir a la gente que si China manda su Chang o manda su nave Rusia o lo que sea, o la ESA europea, la NASA es la que da las órdenes, es la jefa de todo. Eso por un lado. Y por otro lado, sí creo que en la Luna existe una civilización, o ha existido, y que, según los espías psíquicos, todos los espías psíquicos que han intervenido en los programas de espionaje psíquico en Estados Unidos y en la ex Unión Soviética, dicen que están allí y que cuando llegan los astronautas les dicen hasta aquí podéis llegar o marcharos ya. Entonces, bueno, yo creo eso, no me fío nada de la versión oficialista y, claro, lo otro lo pongo en duda también, lo que digan los espías psíquicos, pero me fío más
de un espía psíquico que está sentado en una silla fumando y que tiene esa capacidad que no de un militar americano. Bueno, otro día hablaremos de todo esto de la NASA y todo esto, pues interesante. Pues bueno, ¿tú crees que la NASA les da órdenes a los rusos y a los chinos? Porque ahora mismo parece que los rusos están o los chinos están hasta más avanzados que la propia NASA, ¿no? Yo lo que estoy viendo, sobre todo lo que está sucediendo últimamente estos años de pandemia, es que la política y los políticos no existen, están muy por debajo del estamento militar y por encima de todos ellos no está ese presidente o ese rey que la gente ha pensado que ha elegido. No, no, no. Hay algo más por arriba de todos ellos. Hay una élite y creo que son los que de verdad manejan todo el asunto. Y son los que, no solamente hablo del Club Bilderberg o Tavistock, sino que encima del Club Bilderberg, encima de toda esta gente y algunas logias, porque no todas son iguales, sí creo que existe una élite para mí, no sé si decir semi-humana. Pudiera ser, pero lo que no me cabe la menor duda, que todo lo que vemos por la televisión, o la prensa, o la radio, todo eso, no nos creamos ni la mitad, porque todo obedece a un plan. Hay una agenda, y no solamente estoy hablando de la agenda 2030, sino que hay algo que nos gobierna a todos, como ellos quieren. Vale, aquí hay una pregunta, Tomás, de Dansdorf. Dice, ¿esas razas, los Nefilín y los Elohim, es lo mismo y si a día de hoy pueden ser que vivan de forma intraterrena o como dicen que alguno queda en cuevas? Yo creo que son diferentes. Los Nefilín, como hemos dicho, serían supervisores y los Elohim serían los sembradores de vida. Y cuando hablo de sembradores de vida, también hablo de que tienen la capacidad de ponernos el bornavirus, que sabemos que no es de la Tierra, en nuestro código genético, y ponernos secuencias que no son de aquí. Entonces, para mí serían diferentes. Y yo creo que cuando habla de, pueden que ser que vivan de forma intraterrena en cuevas, yo creo que la tecnología que tendrían estos seres o estas razas madre, no necesariamente es para vivir en cuevas, sino que vendrían de otras dimensiones o incluso estarían viviendo aquí pero en otra dimensión que no podemos, una dimensión que sería mucho más rápida, no tan lenta, y entonces no los podríamos ver. Yo creo eso, yo creo que existen dimensiones, a ver, hay algo que está clarísimo, la energía y las frecuencias, el ser humano no siempre las ve. Un animalito, una serpiente, un perro, un gato, pueden ver cosas que nosotros no vemos. Pueden sentir, incluso antes de que se produzca un terremoto o un maremoto, los animales ya sienten y se quieren ir, se quieren escapar. En fin, los seres humanos no tienen esa capacidad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí, no? Entonces, yo sí creo que este tipo de seres no necesitan vivir en la Tierra o necesitan vivir en una casa de X metros cuadrados con un techo de adobo, de tocho, de ladrillo. No lo necesitan. Por otro lado, el mundo intraterreno. Yo, visto lo visto con el caso de las momias tridáctilas de Nazca, son seres inteligentes por la cuestión de los implantes, por transmutación nuclear fría. Yo creo que sí que existen. Y a ver, el testimonio de mineros que viven en poblaciones mineras como en Antamina, en Perú, nos están diciendo que ellos trabajan en las minas y los ven cruzar por las galerías. Son negros o gris oscuro y están allí, están vivos. Es lo que dicen ellos. No, nosotros que llevamos 5 años estudiando el caso no los hemos visto vivos, pero sí tenemos muchos testimonios, no solamente de Antamina, sino de Puno, de gente que vive en el lago Titicaca, por todas partes, en Ecuador, en Chile, que dicen que están
que están y que salen por las noches y que están allí, dentro de la Tierra, en galerías. Entonces, si el estamento militar te dice que no, es que sí. Si un político que te dice que no, es que sí. Tenlo por seguro. Muchas gracias, Joseph. A ver, Galactic 2.0 pregunta, ¿nos han mentido en algunos pasajes bíblicos? Bueno, a ver, nos han mentido. Es que esto es muy relativo. Yo creo que, a ver, esto hay un texto histórico. Aparece un emperador, aparece un profeta, un hombre sabio, escribe un texto, el arte de la guerra, lo que sea. Y entonces es la adaptación de ese texto lo que hace, digamos, la doctrina, lo que hace el dogma, ¿no? Y entonces, pues, cuidado, si es que no es mentir, es la interpretación. Entonces, cuando tú interpretas un texto hebreo de hace 2000 años en un contexto griego del siglo XX, pues se va a producir lo que se llamaría, Tomás y Galáctica, se va a producir lo que se llamaría este juego del teléfono descompuesto. Que de uno a otro van pasando la interpretación y se va deformando el original. Entonces, hay que pensar como hace 2000 años, 4000 años, y no lo vamos a saber del todo. O sea, la pronunciación hebrea antigua no se desconoce exactamente, la griega se desconoce. Es el koiné, sí, pero ¿cómo se pronunciaba? Se desconoce. Entonces, sabemos que no sé, hay que entender la mente de aquella gente. Os he puesto un ejemplo con la palabra keren, que es cornudo, pero os podría poner otro ejemplo con la palabra nefes, que es alma, y no solamente se traduce como alma, sino que tiene más de 50 significados diferentes. Puedes traducirse como garganta, viento, soplo, perfume, porque son cosas que es como el aire, como respirar, alma, eso sería, ¿no? En lo que da el aliento de vida. Entonces, no podemos. Entonces, ¿cómo se traduce? Pues depende del contexto, de su época, de su tiempo, de todo, ¿no? Y es como si hablamos la palabra Dios. La palabra Dios, yo lo siento por lo que voy a decir ahora, pero no existe en la Biblia. La palabra Dios no existe en la Biblia. Existe una cosa que es Yu, Hei, Ba, Hei, que es lo que se llama el tetragramatón, y que algunas Biblias traducen como Yahvé y otras traducen como Jehová, otras traducen como el Eterno, el Eternel, Dios, lo que sea. Pues no, ahí está hablando de otra cosa muy distinta. Una palabra, un concepto que no tiene vocales, sí que les ponen vocales, pero las van cambiando, no se sabe cómo se pronuncia eso, y que implica otra cosa. No implica un ser humano, implica otra cosa. Entonces, a partir de ahí, luego, para definir a ese creador se utilizan títulos y funciones que también tienen las razas madre, como Elohim, Adonai, el Gibor, el Shaddai. Bueno. Ok, hay otra pregunta ahí que es de China Chinaski. ¿Recomienda algún libro apócrifo o algo referente sobre Enoch? Pues el propio libro de Enoch, ¿no? El libro de Enoch, el libro de Baruch, que también habla algo de esto. Bueno, y a ver, no comprar, bueno, si quieren comprar todo el libro de los textos del Qur'án, pero el libro de los gigantes. Ese que acabas de enseñar lo he puesto en la descripción en PDF. Sí, luego, a ver, hay uno, a ver, creo que, no sé si lo tengo aquí. No, bueno, por ahí andará. Hay uno que es el Sefer Yetzirah de Abraham, bueno, que creen que fue escrito por Abraham, de cómo se creó el mundo. En fin, me estoy viendo ahora aquí de espaldas. Son libros apócrifos. Bueno, hay que tener cuidado también con los apócrifos. Significa una cosa secundaria, escondida, como secreta. Pero en la antigüedad no existía una cosa apócrifa. Todo era historia, todo servía para estudiar, para aprender. Entonces, pues bueno, yo recomiendo estos.
Pero sobre todo siempre digo lo mismo, cotejar todas las partes. Entonces, pues esto, sí, esta sería la cosa. Luego, sí, dime. No, muchas gracias. Y bueno, ¿tú crees que desde ya, después de tiempos bíblicos, estos seres han seguido guiando a la humanidad con cosas como, por ejemplo, pues la cruz en el cielo que vio Constantino el Grande o las apariciones marianas, cosas así? A ver si no he entendido mal, tu pregunta es que estos seres se manifestaban de esa manera para hacer algo, ¿no? Para mostrar algo. Claro, o sea, guiar a la humanidad en asuntos religiosos. Sí, hay que recordar aquí, a ver, es que aquí entraríamos en un tema bastante importante. Lo de Constantino, él dice que vio ese círculo y, bueno, la cruz seguramente sería un estandarte que llevarían ellos, y vio ese círculo y, bueno, pues los solapó. Bueno, voy primero con lo de Constantino antes de pasar a lo de las apariciones marianas. Y yo creo que lo vio o no lo vio, no lo sé. No tenemos un testimonio paralelo de otro escritor, historiador que diga, pues yo en el año tal, desde aquí, desde Francia, vi también esto, o vi ese círculo. Lo cierto es que Ana, como he mencionado al principio de la conferencia, sí que tenemos testimonio de apariciones extrañas, de esferas, de cosas raras, de escudos volantes, platos cóncavos, etcétera. Hay y los hay. Entonces, algo estaba pasando y de hecho sigue pasando en la actualidad y no ha dejado de pasar. Otra cosa ya es la interpretación, ¿eh? Entonces, las personas, pues a lo largo de su vida ven cosas en el cielo y las interpretan, según su contexto, según la vida que estén pasando, su vida social, ética, espiritual, etcétera. Entonces, si eres un hombre sabio, pues si eres un hombre muy dado a la meditación, pues vas a interpretar eso de una manera que un hombre guerrillero, por ejemplo, ¿no? Y este sería el caso de Constantino. Sirvió en este caso, para mí, se lo inventó. Para mí esto se lo inventó Constantino el Grande para unificar, digamos, las tribus cristianas con las paganas y tener un imperio más grande y poderoso, para mí. Bien, eso por un lado. Y por el otro, las apariciones marianas, muchas de ellas seguramente son apariciones de seres de otra dimensión, que han venido para dar un mensaje, han venido para supervisar, porque estamos diciendo que están desde el principio de la humanidad. Están supervisando, están controlando y lo hacen de muchas maneras, ¿eh? Lo hacen no solamente, como han dicho algunos, a campesinos, a niñas en un pueblo, a pastores de ovejas. No. También lo hacen a militares, a políticos, a presidentes, Jimmy Carter, los Kennedy, Ronald Reagan, o sea, que se aparecen al presidente bueno, los reyes del Japón, a ellos también. Y ellos no se esconden, su mujer igual, etcétera. Eso es así. Entonces, las apariciones marianas, como la de Garabandal, la de Fátima, la de Lourdes, todo esto, para mí, son sucesos ufológicos claros, o incluso la de Guadalupe, Guadalupana, en México. Para mí son sucesos ufológicos. Lo que pasa que, bueno, se han revestido de esa manera. Perfecto, pues muchas gracias y bueno, pues no hay más preguntas, no sé si hay algo más que nos quieras aportar,
sobre todo esto de los extraterrestres en la Biblia? Bien, en el sentido de extraterrestre, es simplemente algo que está más allá de la Tierra y yo creo que es evidente que no solamente la Biblia, sino otros libros sagrados de otras culturas, de otros pueblos, mencionan que hay algo más allá de la tierra y de su pueblo, de su ciudad, de esta gente, de estos sabios, que estaba volando en el cielo, que en todas las culturas, la egipcia, en todas. Entonces, pues bueno, algo habrá, algo habrá. Que todo es verdad, no lo sabemos. Que todo es mentira, y yo eso sí que no lo creo. Yo creo que algo tiene que haber, algo tiene que haber. Pero los ángeles son diferentes de esta raza, de estas razas de los... Bueno, antes has dicho que los ángeles caídos y los extraterrestres eran diferentes, ¿no? ¿Y qué hay de los ángeles buenos? O sea, porque claro, has dicho antes que a Jesús lo hicieron in vitro estos vigilantes, ¿no? Entonces, el ángel que le anunció esto a María era uno de estos extraterrestres o era otra cosa, era algo enviado por Dios. Sí, muy bien. Buena pregunta. A ver, yo creo que poniéndonos otra vez en la mente de aquella gente, ellos, en este caso el ángel es Gabriel, el que aparece bueno, el que estaba haciendo de sumo sacerdote en aquel tiempo, Zacarías, y después se aparece a la Virgen María, a Zacarías para anunciar el nacimiento de Yohanan Amatbil, Juan el Bautista, y a la Virgen María para anunciar el nacimiento de Yeshua. Gabriel vendría de una palabra hebrea, dos formas hebreas, el Gibor y el, que significa todopoderoso es Dios o algo así. Rafael vendría a significar Dios es sanador, Mijael, quien es como Dios, algo así, de esta manera. O sea, aquella gente estaba viendo que se aparecía un ser, que tenía un poder, y de la manera en que hablaba, comunicaba, iba a hacer, prometía, etcétera, pues le daban un nombre. Los nombres muchas veces, aunque eran dichos también por el ángel, yo soy tal, pero la gente también lo podía secundar con un sobrenombre. Pero en este caso, aquella gente estaba viendo un enviado, sea como sea, malaj significa enviado, mensajero, del Eterno. Y puede ser de carne y hueso como los seres humanos o no. Por ejemplo, el Eterno, hay un texto en el libro de Reyes que está hablando de, bueno, un rey malo y que el profeta Micaías está teniendo una visión y dice que está Dios hablando con su corte celestial, que son unos espíritus, unos rujot. Y dice, bueno, este rey se porta muy mal, hay que ir a darle una lección para que aprenda. ¿Y cómo lo haremos? Es un poco como una gada, una fábula, ¿no? Y entonces salta un espíritu y dice, yo iré y haré el mal. ¿Y cómo lo harás? Dice, pues yo seré un espíritu de mentira en la boca de sus profetas. Pues aquí está utilizando algo de información invisible que va a entrar en la parte trascendente de todas las personas, pues entra en esa parte de ese profeta o de los profetas en plural en este caso y hace que mientan. Entonces estamos viendo cómo el Eterno utiliza incluso la mentira, pero no es como nosotros nos pensamos. El caso es que el Eterno puede utilizar de mayor grado a menor grado, a densidades más pesadas, seres subliminales, información subliminal, información muy volátil, para emplear
cómo emplearlo. Una información muy, muy poco densa, como podría ser eso, información colgada en la red, un espíritu, a información más densa, como puede ser una raza madre, en este caso, seres extraterrestres los puede utilizar. Para mí sí. O sea, no todo es un ser de hueso y carne diferente a nosotros, antropomórfico, humanoide, no. Puede ser incluso seres muy sutiles, esa es la palabra que quería decir, seres muy sutiles, que no necesitan cuerpo ni materia, ¿eh? Pero se pueden trasladar por el espacio dual. Entonces, esto me recuerda un poco cuando en el espionaje psíquico Estados Unidos quería espiar a los espías, a la Unión Soviética, y los espías querían espiar a los Estados Unidos. Y entre ellos hacían las sesiones de lo que se llama visión remota y se encontraban por el camino. O sea, se puede confundir con viajes astrales o sueños lúcidos, pero no, es otra cosa, porque la persona no está dormida, sino que tiene esa capacidad psicosensible de hacerlo, ¿no? Y se encontraban en el camino y se veían y luego se reconocían. A veces tenían los encuentros presenciales y se reconocían y se saludaban. Ah, pues yo te vi, yo también. ¿Y cómo va toda la vida? ¿Cómo va la familia? Pero sí, una de las cosas curiosas que ocurre cuando alguien intenta practicar la visión remota o algo de este tipo de viajes astrales es que te vas a encontrar que no solamente puedes verte tú o puedes entrar en la habitación de una persona y ver lo que ha escrito y ha escondido en un cajón, sino que en el momento en que pasas a ese plano, te puedes, depende de la sesión como la hayas hecho y quién sea tu guía, tu instructor, el director que está afuera, que está en la habitación contigo, te puedes encontrar con otras personas humanas, reales, que también están durmiendo o están despiertas y están haciendo esa visión remota para otras cosas, o incluso con seres extraterrestres que están viviendo ahí, viven ahí. Y yo lo digo esto por experiencia, porque yo me atreví a hacerlo y dije, nunca más lo vuelvo a hacer, porque estaba solo, y dije, nunca más lo vuelvo a hacer. Hice esa práctica, que es muy fácil de hacer y ya está. Es simplemente cierra los ojos y mira. Y lo dejo ahí. No quiero explicarlo porque es tremendo. Y yo no, por eso no lo hago, porque no quiero hacerlo. O sea, hay personas que lo hacen rápidamente. A mí me salió muy rápido, pero es que no te quedas bien, ¿eh? Te notas que te están dominando. Entonces, mejor dejarlo estar, y si alguien tiene este don y lo quiere hacer, está llamado a eso, ¿eh? No todas las personas. Entonces, hay hombres sabios que pueden hacerlo, y ten por seguro, Tomás, y a tu audiencia, de que hay más de lo que vemos. Hay más de lo que vemos. Okay, otra cosa te quería preguntar sobre armas tipo fantásticas que hay en la Biblia. Por ejemplo, la destrucción de Sodoma y Gomorra, pero antes de eso ya, cuando Lot sale de su casa y les dice a esos homosexuales que os doy a mis hijas y tal, luego dice que los dos ángeles lo agarran para adentro y antes de cerrar la puerta convierten en ciegos a todos esos homosexuales, ¿no? Y luego otra cosa que me, me llamó la atención, en que, bueno, no recuerdo en qué libro está exactamente, cuando los judíos se escapan de Egipto, les dicen, poned esta señal en vuestras casas para que el rayo destructor no les afecte. O sea, como una especie de rayo láser, ¿no? Algo así, no sé, ¿qué nos puedes decir que sabes de estas cosas? A ver, sobre lo de homosexuales en Sodoma y Gomorra habría mucho que hablar. Yo no creo que fuera así. El profeta Jeremías nos habla de que el pecado de Sodoma y Gomorra no fue ese, sino que fue la no hospitalidad
que le dieron a los profetas, a los enviados de Dios a aquellas poblaciones. La hospitalidad, la falta de hospitalidad. Entonces, bueno, pues Lot lo que hace es sacar a sus hijas para que dejen en paz a esos hombres porque querían, pues eso, querían quitárselos del medio. Esos varones que aparecen allí con vestiduras que luego se sabe que era el mismo enviado de Dios, en este caso, pues sí, tienen ese poder de cegar a las personas. Porque para mí estarían efectivamente empleando eso, ¿no? Estamos hablando de cosas que aquella gente no sabía explicar. Y tendrían esa capacidad. Entonces, pues bueno, es como la luz. Explícale hoy en día una linterna a un neandertal. ¿Cómo es eso, no? Bueno, a ver, lo de la zarza ardiente que no se consumía, para mí sería perfectamente compatible con un holograma, que estaría pues mandando un mensaje a Mosé. La cuestión de la señal en las puertas, que sería sangre, se pondría en los dinteles, en los dos dinteles de la puerta y en la parte de arriba. Sería para que el ángel destructor pues pasara de largo de las casas de los israelitas en Egipto que tuvieran esa marca de sangre. El ángel destructor, o sea, sería como una señal de decir, esta gente está haciendo la voluntad de tu jefe, al ángel destructor. Entonces el ángel destructor dice, bueno, estos son los míos, a ellos no los voy a tocar. Tenemos, creo que fue con Senaquerib, otro ángel que mató a muchísimos, salió por el campamento y mató también a muchísimos enemigos, etcétera. O el mismo Arca de la Alianza, que salían como una especie de rayos, cosas así, que mataba a los enemigos. Tenemos cosas extrañas, por supuesto muy adornadas muchas veces por el contexto, de la literatura de la época, y siempre para demostrar que tu Dios es más poderoso que el Dios de los enemigos, tenías que adornar todo eso, y de esta manera. Yo creo que algo extraño hubo, y sí, por ejemplo, hay un texto cuando estamos en el Sinaí, bueno, está el pueblo de Israel, allí en la falda, en la montaña del Sinaí. Yo estuve allí, en Egipto, en el 91, estuvimos en el Sinaí. Turísticamente te llevan a la península del Sinaí, pero literalmente, históricamente, tendría que ser en la península arábiga, al otro lado del Mar Rojo. Y yo tuve el privilegio de bañarme, de bucear en el Mar Rojo. Y bueno, y el pueblo estaba a la falda del Sinaí y dice que veía los truenos y los relámpagos. Entonces, ¿cómo se puede ver un trueno? Entonces aquí se está hablando de una cuestión de sinestesia. Entonces, la persona, cuando tiene un estado muy alterado, puede darse eso, de que puede oler los colores, puede ver el sonido y cosas así. Y esto hay personas que tienen esta disfunción y les puede suceder. Pero en este caso estamos viendo que estos seres, incluso en la actualidad, yo he escuchado testimonios de personas que han sido contactadas y en el momento, ¿cómo fue el caso este? Creo que fue, Tomás, si tú recuerdas, fue en Manises, cuando hubieron un piloto que hizo un scramble al objeto que aparecía persiguiendo a un avión comercial que tuvo que aterrizar en Manises. Y dice que ese piloto después, que estuvo debajo del objeto nodriza de la nave espacial, el piloto, ¿cómo era? Que su cuerpo, sus manos se volvían como invisibles y rompía todo lo que era de cristal, solo con acercarse sin tocarlo, no sé cómo era, ¿eh? Y la destrucción de Sodoma y Gomorra,
¿qué crees que era? Era como una... muchos han dicho que era como una bomba atómica, ¿no? Pero Sí. bueno, por otra parte, si Dios puede hacer cualquier cosa, también puede hacer que caiga, pues yo que sé, un meteorito o algo encima de la ciudad. Sí, exacto. Yo creo que algo pudo suceder así. A ver, por el contexto pareciera ser fuera del espacio y del tiempo que este tipo de visitantes que tuvo Lot conocieran que podría darse ese suceso de un meteorito. Podría Pero darse. claro, también hay que pensar que la manera que la mujer de Lot se gira y dicen que se convierte en sal, también podría ser algo como que la radiación la Sí. afecta o algo así y que ellos no entendieron y que con lo que dices del teléfono roto, pues se ha convertido así, que es una estatua de sal y todo este rollo. Sí, a ver, estatua de sal o de cristal. Lo cierto es que sí que sabemos que depende qué tipo de meteorito y el impacto puede producir radiación en el momento de esto, del impacto. Esto me recuerda un poco las explosiones de Hiroshima y Nagasaki, cuando ocurrieron, las personas que estaban allí, esto hay imágenes en internet, la persona se convirtió como en una ceniza instantáneamente, los que estaban cerca de la zona de impacto, de la zona cero, en ceniza inmediatamente y habían algunos que la habían probado, algunos científicos, y que tenía sabor a sal, tenía salitre. Eh, pero lo más interesante de todo esto es que la sombra, o sea, que había reflejado durante el primer fogonazo del impacto, la sombra de la persona había quedado dibujada en el asfalto. Una escalera, sí, ¿verdad? Y entonces esto, ¿cómo te lo explicas? Esto me recuerda un poco a la imagen de la Sábana Santa de Turín, ¿no? Entonces son cosas que dices, vale, sí que ha podido haber una deformación del relato a lo largo de los años, pero algo sucedió. Han habido científicos que han estado en la zona, arqueólogos, y han descubierto que existen vitrificaciones muy pequeñitas que se dan muchas veces en la rampa de los cohetes cuando salen, y aparecen ese tipo de vitrificaciones de minerales, de piedras, se licúan, y aparece eso también allí en Sodoma y Gomorra, en esa zona. Bueno, perfecto. Y bueno, ya para ir terminando, una curiosidad, porque antes hemos hablado del arcángel Gabriel. El arcángel Mm. Gabriel, que según los musulmanes le viene a dar el Corán a Mahoma, ¿qué piensas de eso? ¿Era el auténtico arcángel Gabriel o era alguien que se hacía pasar por él? Yo creo que a Mohammed algo le pasó. Él, hay que recordar a las personas que era un niño, él no sabía escribir, era analfabeto el chico, y en una cueva pues tuvo esa revelación de un arcángel. Yo creo que pudo, los escritores que vinieron después, que fueron recopilando lo que él iba diciendo, pues podían haber ido adornando el relato. Yo creo que él, Mohammed, algo pudo ver, algo pudo ver. Ahora, hay que decir una cosa, que el Corán está compuesto por suras, pero está compuesto de dos partes, lo primero y lo último. Y digamos que el Corán establece que lo último es palabra de Dios, entonces es palabra de Alá. Entonces, esa parte es la que predomina sobre la otra, que dice amar y respetar. Y bueno, en la otra parte, pues pudo haber mucho más autores que pusieron de cosecha propia. Entonces, volviendo al tema del arcángel, es lo que hemos dicho siempre, no solamente a Mohammed, sino a otros hombres sabios a lo largo de la historia han podido tener esa revelación, porque perfectamente. Esto no es exclusivo de nadie, la exclusividad no es solo de Israel, no, para nada.
Entonces, pues bueno, yo creo que sí, en este caso. Aquí hay un comentario que te hacen a ti, tal Love Cafe Racer, que te recomienda el libro de Guillermo Aguirre, Lírico y Profundo. Ese libro lo he leído yo, lo tengo aquí, y es muy bueno, pero Guillermo Aguirre estaba condicionado por algo que no sé por qué. El hombre, Guillermo Aguirre, no quería dar el paradero de una giganta de la que habló Janos Moritz, descubierta en Changaiminas. Pero sabemos dónde estaba, ¿no? Y es algo que no entiendo, porque la misma carta de Janos Moritz da el lugar y él lo oculta. No sé por qué. Yo creo que Guillermo Aguirre ya murió el hombre, no sé si está vivo aún. Pero, a ver, sí que él tiene recogido en sus libros, que este es otro temazo, La cueva de los tallos. Tiene varias planchas de oro que dice que, bueno, se le fueron confiadas por Julio Goyen Aguado, que, digamos, Julio Goyen Aguado sería el discípulo de Janos Moritz. Exacto. Y entonces, Guillermo Aguirre sería el biógrafo de Julio Goyen Aguado. Es un temazo, porque estaríamos hablando de seres intraterrenos, de que hay algo ahí, y los Suaras lo saben. Y lo que ocurrió ahí fue una auténtica vergüenza. Cuando Stanley Hall, con el ejército ecuatoriano y también algunos miembros de la masonería escocesa, incluso con Neil Armstrong, masón, que no pasa nada por ser masón, pero me vengo a referir que, jolín, cuando las logias y los mormones se interesan por esto, ¿no? Apelando a las planchas de oro de José Smith y todo eso, pues me dice, ostras, algo hay aquí. Seres intraterrenos, que es lo que hablábamos antes. Para mí es evidente que en el pasado, hace 12.000, 15.000 años, incluso más, hubo una civilización diferente a la humana conviviendo con una raza humana. Sí. 12.000, 15.000 años, el mismo tiempo que se supone que se hundió la Atlántida. Sí. Yo creo que se apoderan de todo. O terminaría en el Guillermo Aguirre. A ver. Dice, Aguirre no quería que los masones se apoderaran de todo, o terminaría en el Museo Británico, en alguna. Bueno, vale, ya te entiendo por lo que quieres decir. Sí, es verdad. Aguirre, hay fuentes que oculta. Las planchas creo que él las muestra, pero las tiene ocultadas, tiene unas pocas, y que le confirió en secreto Julio Goyen Aguado, pero las tiene ocultadas. Y no sé al final lo que habrá hecho. Yo creo que las tiene depositadas en algún banco, pero sí. Y luego habría que ver si son estos. O sea, un día es que no sé si mencionarlo o no mencionarlo, pero bueno. Débora Gonster, de ascendencia judía. Yo le pregunté, ella es bibliotecaria en Argentina y ha estudiado el tema de los tallos, pero va por la parte oficialista, es decir, a favor de Stanley Hall, que eso para mí clama al cielo. Yo le mencioné el libro de Guillermo Aguirre y se me puso muy mal conmigo, entonces no me dejó ni hablar. Pero sí, yo estoy más del lado de Guillermo Aguirre, de a Julio Goyen Aguado y Janos Moritz, que no de la parte oficialista. Algo hay, y sí. Ahora, la masonería, hay, pues como en todo, buenos y malos. La masonería simplemente son un grupo de personas que se reúnen para estudiar historia, para los grados, ayudarse entre ellos, los oficios y todo esto. Bueno, yo creo que eso ya sería todo otro tema, ¿no? Pero yo creo que en la masonería están la gran mayoría que son grados primero, segundo y tercero, ¿no? Que esos sirven los de como pantalla, que o sea, los de los 3 grados inferiores, pues son los que tú dices que solo se reúnen y todo el rollo, y los de los grados superiores, sobre todo a partir del grado 30, son los que realmente están en una conspiración y todo este rollo, ¿no?
¿Estás bien? Bueno, parece que está indispuesto nuestro invitado. Vamos a esperar que se... Estás muteado, ¿eh? Estás muteado. Ok, pues bueno, aquí que nos dice Love Café Racer, dice Aguirre falleció hace un tiempo atrás, gracias a que no entregó el material, pudo vivir un poco más. Ok, interesante. Sí, es verdad lo que él dice también. Perdón, porque se me ha atragantado el agua. Yo creo que es verdad. A Janos Moritz, Julio Goyen, a ellos los asesinaron, acabaron asesinando. Y entonces, el que teme algo debe. Entonces, cuando tú ves que esto sucede, es por algo. Y es porque no quieren que salga la verdad. Perfecto, pues bueno, iríamos terminando y bueno, pues ya seguiremos hablando de todas estas cosas de las cuevas y los ¿A ti qué te va bien los martes o te da igual? Hombre, los martes está bien. Martes, miércoles, sí. A ver, por ejemplo, si podíamos quedar, pues no sé, dentro de un mes o dos. Por ejemplo, el martes 22 de febrero te iría bien. Sí, tú me recuerdas y me dices el tema. Vale, el tema pues sí, hablamos por Messenger un poco, a ver, un tema exacto. Podría ser, pues no sé, lo de la cueva de los tallos o la Atlántida o no sé, cualquier cosa de estas. Sí, los tallos, la cueva de los tallos sí que lo conozco bastante bien el tema y bueno, podríamos ir por ahí. Yo Vale, sí, estuve entrevistando en mi canal a Jaime Rodríguez de Ecuador sobre este tema en concreto y también al señor Manuel Palacios, ecuatoriano también, que ha escrito varios libros sobre las cuevas de los tallos. Él ha descendido muchas veces allí, hace de guía también, tiene su contacto con los suaras y para mí es una excelente persona. Los dos, cada uno en su campo, y esa es la parte que más me motiva a mí a estudiar este tema, que estamos tratando con personas que tratan con los indígenas y que están a favor de la parte indígena. Conozco la parte oficialista y ya les digo, lo pongo todo lo que venga de la parte oficialista en la nevera, lo pongo todo aparte, pero le doy más valor. Tiene más valor para mí, siempre lo diré, lo que diga un indígena que lo que diga un político oficialista. perfecto. Pues muchas gracias, Joseph. Iremos terminando aquí, pero bueno, por favor, quisiera dar las gracias a todos los que habéis venido, en especial a Joseph, pero también a todos los espectadores, espectadoras que han estado en el programa con sus preguntas y comentarios. Y bueno, no se olviden de suscribirse al canal de Joseph, que lo pueden hacer solo pinchando las letras azules del título o de la descripción. Y bueno, vamos a hacer otro programa dentro de un rato, dentro de unos 10 minutos en mi otro canal, Thomas Klaus, que bueno, les dejo ahí el link en el chat y bueno, nos vemos ahí dentro de un ratito. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias.